Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo una historia real de giro y superación. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas inspiradoras. Prepárate para conocer el viaje de Patricia. Patricia se despertó con el familiar aroma a café, un consuelo matutino que se repetía desde hacía 12 años. Eran las 6:30 de la mañana, y el sol apenas comenzaba a asomarse por las rendijas de la persiana en el pequeño apartamento que compartía con Fernando en un tranquilo suburbio de Phoenix, Arizona. Se desperezó en la cama, sintiendo el cuerpo algo adolorido por la noche mal dormida, reflejo de la preocupación por el turno extra en la biblioteca municipal, su refugio silencioso, pero que Fernando siempre llamaba un empleo sin futuro. Se encontró pensando que quizás hoy podría llegar más temprano a casa. ¿Quién sabe si sorprenderlo con su cena favorita? La casa, sin embargo, estaba extrañamente silenciosa cuando Patricia abrió la puerta alrededor de las 11 de la mañana. No había el murmullo habitual de la televisión o el aroma a café fresco que Fernando solía preparar para sí antes de salir. Sus zapatos no estaban en la entrada, y la ausencia del fuerte olor de su perfume, que siempre llenaba el pasillo, era casi palpable. Una punzada de preocupación, sutil pero insistente, comenzó a incomodarla. Habría salido más temprano al trabajo. La respuesta llegó en forma de un pedazo de papel doblado sobre la mesa de la cocina, junto a las llaves de la casa y, sorprendentemente, sus 2 alianzas de boda. Era una nota. El corazón de Patricia dio un salto en el pecho al ver la caligrafía de Fernando. Las palabras parecían burlarse de ella, frías y cortantes. Encontré a alguien mejor. Me llevo la mitad de todo, incluida la herencia de tu abuela, decía la nota, un puñal helado que perforaba su alma. El asombro pronto dio paso a una sensación de incredulidad, seguida por una ola gélida de traición que la hizo tambalearse. 12 años de complicidad, de planes susurrados en la oscuridad de la noche, de un futuro construido ladrillo a ladrillo, se derrumbaban allí, ante sus ojos, en un simple trozo de papel. Su mente, antes nublada por el shock, ahora se aceleraba, buscando una explicación, una pizca de esperanza que desmintiera aquella crueldad. Fernando no haría eso, no con ella, no después de tanto tiempo. Pero la realidad se impuso cuando corrió al ordenador, las manos temblorosas, y accedió a las cuentas bancarias conjuntas, vacías, completamente vacías. Los años de ahorro para la casa nueva, el dinero de las vacaciones que nunca tomaron, la herencia de su abuela, todo había desaparecido. La desesperación le apretó la garganta y las piernas le flaquearon. Llamó al banco, la voz apenas saliendo, y la respuesta del teleoperador fue un golpe final. Señora Sandoval, su esposo retiró los fondos esta mañana. Tenía autorización completa como cotitular. En el torbellino de emociones, el teléfono sonó, interrumpiendo el vacío de su desesperación. Era Raquel, su hermana menor. La voz de Raquel, normalmente alegre, sonaba preocupada. «Patricia, ¿estás bien? Acabo de ver a Fernando en el restaurante italiano con una mujer joven. Parecían estar celebrando algo». Un nudo se formó en el estómago de Patricia. «¿Cómo era?», preguntó, aún temiendo la respuesta. «Rubia, elegante, mucho más joven que tú. Creo que ya la he visto en su oficina». El último vestigio de esperanza se desvaneció. No era un impulso, era un plan. Meses, quizás años de planificación, mientras él fingía amarla. La humillación comenzaba a extenderse como un incendio. Los vecinos, que antes sonreían y saludaban, ahora la miraban con lástima, susurros cargados de un falso pesar. La señora Martínez, con su mirada de juicio velado, se cruzó con ella en la calle y dijo con voz meliflua: «Ay, Patricia, qué terrible lo que pasó con Fernando, pero ya verá, Dios tiene planes mejores para usted».
planes mejores. En ese momento, Patricia no podía ver nada más allá de la vergüenza y el dolor. Se sentía expuesta, vulnerable, una marioneta de una farsa que se desarrollaba para que todos la vieran. Aquella noche, la casa, que antes era su hogar, ahora parecía un eco cavernoso de abandono. Cada habitación amplificaba la soledad de Patricia. Tendida en la cama, incapaz de dormir, su mente divagó hacia las palabras de su abuela Esperanza, dichas antes de morir. Patricia, mi nieta, nunca confíes completamente en personas con manos rápidas y corazones lentos. En ese momento pensó que eran solo consejos generales de una mujer vivida, pero la segunda parte de la frase resonaba ahora con una nueva y aterradora claridad. Siempre ten un plan para proteger lo que realmente importa. Fue entonces cuando una extraña calma la invadió. Como si una niebla densa comenzara a disiparse, Patricia sintió un impulso, casi una premonición, que la impelió hacia el cuarto trasero. Allí, en un rincón olvidado, estaba la antigua caja fuerte de su abuela, imponente y familiar. Fernando la había visto cientos de veces, bromeando que un día la abrirían juntos para ver el tesoro. Ahora, sin embargo, no había llanto, solo una determinación silenciosa. Digitó la combinación, los últimos 4 dígitos de la fecha de nacimiento de su abuela, y el familiar clic del mecanismo llenó el silencio. Cuando la abrió, no era para llorar por lo que había perdido, sino para confirmar una sospecha que comenzaba a nacer. Dentro de la caja fuerte, Patricia encontró una carta sellada con su nombre, algunos documentos legales que reconoció vagamente y una pequeña llave dorada que nunca había visto antes. Su corazón, antes oprimido por el dolor, comenzó a latir más rápido, no de miedo, sino de una sensación extraña, casi de reconocimiento, como si ese momento hubiera sido predicho. Con las manos temblorosas, abrió la carta. La caligrafía de su abuela era clara y firme, cargada de una sabiduría que trascendía el tiempo. Mi querida Patricia, si estás leyendo esto, significa que alguien intentó dañarte financieramente. Dejó de leer. Su mirada fija en la puerta de la cocina, donde las alianzas de boda yacían. Mañana tendría que enfrentar las miradas de lástima, las preguntas incómodas, la humillación pública de ser la esposa abandonada. Pero esa noche, con la carta de su abuela en sus manos, una certeza silenciosa se instaló en su pecho. Lo que todos conocen como tu herencia es solo una pequeña parte de la historia. Las palabras resonaron en su mente. Algo le decía que Fernando había cometido el mayor error de su vida, y Patricia estaba a punto de descubrir el porqué. Patricia continuó la lectura, el corazón ahora acelerado, impulsado por una mezcla de aprensión y una nueva esperanza. $200,000 que dejé en cuentas visibles son una prueba, mi nieta, una prueba para ver quién en tu vida tiene verdaderas intenciones. La abuela, pensó, no era solo la dulce señora que ella recordaba. Era una mujer astuta, una superviviente que había aprendido a proteger lo que era suyo. El dinero real, decía la carta, estaba en un lugar al que solo ella podía acceder. Las manos de Patricia temblaban, pero ahora era de pura excitación. Los documentos legales que acompañaban la carta revelaron algo increíble: 3 propiedades comerciales en el centro de la ciudad, todas registradas a su nombre de soltera, Patricia Castillo. Propiedades que ella ni siquiera sabía que existían. Pero no era solo eso. La pequeña llave dorada tenía una etiqueta que decía: Caja de Seguridad, 247, Banco Central, solamente Patricia Castillo. Mientras intentaba procesar aquella avalancha de información, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Señora Castillo, soy el licenciado Torres. Represento los intereses legales de su fallecida abuela. Necesito reunirme con usted urgentemente. El estómago de Patricia se contrajo. ¿Qué tipo de problemas?
preguntó Patricia, la voz apenas saliendo. El licenciado Torres dudó. Prefiero explicárselo personalmente. ¿Podría venir a mi oficina mañana a las 9 de la mañana? Y antes de que Patricia pudiera responder, añadió, y, señora Castillo, traiga los documentos de la caja fuerte. Esa noche, el sueño parecía un lujo inalcanzable. La mente de Patricia giraba en torno a las palabras de la abuela, del licenciado Torres y de la caja fuerte. Una certeza inquebrantable, mezclada con una punzada de ansiedad, le impedía conciliar el sueño. Al día siguiente, vistiendo su mejor traje negro, Patricia llegó al bufete de abogados. El licenciado Torres era un hombre mayor, con ojos inteligentes que, de alguna manera, le hicieron recordar a su abuela. Señora Castillo, su abuela era una mujer muy sabia, comenzó, su voz grave y tranquila. Ella previó exactamente esta situación. Patricia sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué situación?, preguntó, el corazón latiéndole fuerte. Que alguien cercano a usted intentaría apropiarse de su herencia. Por eso, ella estableció un sistema de protección muy específico. El licenciado Torres entonces le mostró documentos adicionales, y a cada página que Patricia examinaba, la verdad se revelaba con una claridad impactante. Las propiedades que había heredado habían triplicado su valor en los últimos 2 años, debido al desarrollo urbano de la región. Generaban una renta mensual considerable, que iba directamente a una cuenta bancaria privada. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, Patricia preguntó, la voz casi un susurro. Aproximadamente 2 millones de dólares en activos, más los rendimientos mensuales que suman otros 50,000, respondió tranquilamente. Fernando había robado el dinero de prueba, mientras ella era la verdadera dueña de una fortuna real. Pero había más. El licenciado Torres continuó, su expresión seria. Su esposo cometió varios delitos al acceder a esas cuentas. Técnicamente, el dinero que tomó no era propiedad conyugal, sino una herencia personal protegida. Esto significaba que Fernando podría enfrentar cargos de fraude si Patricia decidía presentarlos. Mientras procesaba esa información, el celular del licenciado sonó. La expresión de él cambió. Señora Castillo, era el señor Ramírez, empleador de su esposo. Parece que hay discrepancias en las cuentas de la empresa. El estómago de Patricia se apretó de nuevo. 1 hora después, Patricia estaba sentada en la oficina del señor Ramírez, un hombre de mediana edad que parecía profundamente afectado. Señora Sandoval, fondos han desaparecido de nuestras cuentas corporativas. Fernando tenía acceso a ellas como contador principal. La voz del señor Ramírez era grave y la noticia parecía aplastarlo. ¿Cuánto dinero?, Patricia preguntó, casi temiendo la respuesta. Aproximadamente $80,000 en los últimos 3 meses. Pequeñas cantidades que pensábamos eran gastos operativos, pero al revisar todo, la sangre de Patricia se heló. Fernando no había robado solo de ella, sino también de su empleador, y por meses seguidos. ¿Tienen pruebas?, ella cuestionó, sintiendo una mezcla de rabia y una extraña calma apoderarse de sí. Transferencias a cuentas personales, gastos no autorizados, documentos adulterados, suficiente para cargos criminales, respondió el señor Ramírez con la voz embargada. El licenciado Torres intervino, su voz firme. Señor Ramírez, creo que Fernando está usando ese dinero para financiar su nueva vida, dinero que necesita devolver inmediatamente. De repente, todo encajó. El lujoso apartamento, la mujer más joven, la arrogancia en la nota de abandono. Fernando había planeado todo por meses, robando de múltiples fuentes para construir su nueva fachada. Señor Ramírez, Patricia dijo finalmente, su voz adquiriendo una firmeza que la sorprendió. Creo que es hora de que Fernando enfrente las consecuencias de sus acciones. El señor Ramírez, aún pálido, preguntó, ¿qué sugiere? El licenciado Torres, una leve sonrisa asomando en sus labios, cuestionó, ¿está pensando en una confrontación?
Patricia negó con la cabeza, la imagen de la abuela en su mente. Estoy pensando en justicia, pero justicia con misericordia, como mi abuela me habría aconsejado. Una idea clara e incisiva se formaba en su mente. ¿Qué tiene en mente? El licenciado Torres preguntó, visiblemente intrigado. Mañana vamos a visitar a Fernando en su nuevo apartamento. Había un tono de finalidad en la voz de Patricia. Él cree que ganó el juego, pero es hora de mostrarle las verdaderas reglas. El giro silencioso que ella buscaba no sería de gritos o acusaciones, sino de una demostración fría y calculada de hechos, de verdades que desmoronarían la fachada que Fernando había construido. Patricia sentía una fuerza interior que nunca había sabido que poseía. Al día siguiente, puntualmente a las 10 de la mañana, Patricia, el licenciado Torres, el señor Ramírez y su hermana Raquel, invitada como testigo silenciosa, estaban frente al lujoso apartamento de Fernando. A cada piso que el ascensor subía, la determinación de Patricia se solidificaba. Cuando Fernando abrió la puerta en su bata de baño, claramente tomado por sorpresa, su rostro se contorsionó en confusión y luego en pavor. «Patricia, ¿qué está pasando?», balbuceó, los ojos desorbitados. «Hola, Fernando». Ella respondió con una calma sorprendente. «Necesitamos hablar». Fernando intentó cerrar la puerta, pero el señor Ramírez lo impidió. «No tengo nada que hablar contigo». «Ya dejé todo claro en la nota», Fernando replicó, su voz cargada de nerviosismo, intentando mantener una postura de superioridad que ya no le correspondía. «¿Incluido lo de los $80,000 que le robaste a la empresa del señor Ramírez?», Patricia cuestionó, un aire de inocencia en la voz que desestabilizó a Fernando. El rostro de él se puso pálido y se tambaleó hacia atrás. «No sé de qué estás hablando», murmuró, pero su voz no tenía convicción. El señor Ramírez dio un paso adelante sosteniendo unos papeles. «Fernando, tengo aquí los extractos bancarios que muestran las transferencias no autorizadas. ¿Quieres explicarme esto?». En ese instante, una mujer joven apareció detrás de Fernando. Era rubia, elegante y parecía confundida. «Fernando, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta gente?», preguntó, sus ojos azules examinando a los visitantes con aprensión. Fernando se retorció, visiblemente incómodo. «Mónica», dijo nerviosamente, «son personas del trabajo». Patricia se volvió directamente hacia la mujer. «Mónica, soy Patricia, la esposa de Fernando». Un aire de shock se extendió por el rostro de Mónica. «¡Ex esposa!». Fernando corrigió rápidamente, la voz estridente intentando minimizar el impacto. Patricia lo ignoró, manteniendo la mirada en Mónica. «Técnicamente todavía estamos casados hasta que se firmen los papeles del divorcio», Patricia respondió tranquilamente, la voz firme e inquebrantable. Mónica alternaba la mirada entre Patricia y Fernando, la confusión transformándose en una sospecha creciente. «Mónica, ¿Fernando te dijo de dónde sacó el dinero para este apartamento?», Patricia preguntó, la voz suave, pero cargada de implicación. Mónica dudó, lanzando una mirada incierta a Fernando. «Dijo que recibió una herencia de un tío», respondió Mónica, la voz baja. «Interesante», Patricia murmuró. «¿Sabías que parte de ese dinero fue robado de las cuentas de la empresa donde trabajaba?». Mónica miró a Fernando con horror, la comprensión extendiéndose por su rostro. El licenciado Torres intervino, su voz clara y sin rodeos. «Señorita, el dinero que Fernando ha usado para financiar este estilo de vida proviene de dos fuentes ilegales: desvío de fondos corporativos y apropiación indebida de herencia». Fernando gritó, «¡Estás mintiendo!», pero su voz temblaba, delatando el nerviosismo. «Fernando», Patricia dijo suavemente, las palabras cargadas de un peso que lo golpeó de lleno. «¿Quieres que le muestre a Mónica y al señor Ramírez los documentos legales sobre la verdadera herencia de mi abuela?». «¿Qué documentos?», balbuceó, su cuerpo cayendo en el sofá. Patricia sacó los papeles de la bolsa uno por uno
y los exhibió. Los documentos que prueban que los 200.000 que robaste eran dinero de prueba, que la verdadera herencia vale más de $1.000.000 y está legalmente protegida bajo mi nombre de soltera. Fernando se desmoronó, el aire saliendo de sus pulmones como un globo desinflado. «Esto es imposible», murmuró, sus ojos fijos en los documentos. Mónica, que observaba la escena en silencio, finalmente reaccionó. «Fernando, ¿es verdad esto?» Su voz era un mixto de decepción y rabia. «Mónica, puedo explicarlo». Fernando intentó, extendiendo la mano, pero ella lo interrumpió. Mónica se quitó el anillo de compromiso del dedo y lo dejó sobre la mesa de centro. «No», dijo, la voz embargada por la emoción. «No puedo quedarme con alguien que miente y roba. Esto se acabó». Salió del apartamento dejando un silencio pesado atrás, y a Fernando solo, expuesto, su farsa desmoronándose ante los ojos de todos. «Fernando», dijo el señor Ramírez, su voz ahora cargada de autoridad, «tienes 48 horas para devolver el dinero de la empresa o presentaré cargos criminales». Los ojos de Fernando se abrieron en desesperación. «Y Fernando», Patricia añadió, su voz fría y calculada, «también puedo presentar cargos por fraude matrimonial y apropiación indebida de herencia». El hombre que antes exhalaba arrogancia ahora parecía un niño asustado, acorralado. «Patricia, por favor, no tengo cómo devolver todo ese dinero», imploró, su voz casi un lamento. «Fernando, hay una manera de resolver esto sin arruinar tu vida completamente», Patricia dijo, la propuesta ya formada en su mente, sorprendiéndose a sí misma con la calma con la que la presentaba. El licenciado Torres la miró con curiosidad. «¿Cómo?», Fernando preguntó, una pizca de esperanza titilando en sus ojos. «Trabajando honestamente para pagar tus deudas», ella respondió. «Tengo una propuesta. Mi nuevo proyecto de desarrollo inmobiliario necesita un contador, alguien que entienda las consecuencias de sus errores y que valore una segunda oportunidad». Fernando parecía confuso. «¿Me estás ofreciendo trabajo?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad de redención», Patricia dijo, la voz firme y sin vacilación. «Trabajarás por un salario justo para pagar tus deudas, firmarás los papeles del divorcio sin pedir nada, y si cumples con tu compromiso, no presentaré cargos criminales». Fernando la miró, los ojos desorbitados, claramente procesando la dimensión de aquella oferta inesperada. «¿Por qué harías eso?», preguntó, su voz casi un susurro. «Porque mi abuela me enseñó que la verdadera justicia no es la venganza, sino dar a las personas la oportunidad de hacer lo correcto». Patricia respondió, la imagen de esperanza en su mente. Él miró a todos los presentes, después de vuelta a Patricia. «¿Cuáles son las condiciones exactas?», Fernando preguntó. «Devolverás cada centavo robado trabajando honestamente. Firmarás el divorcio sin pedir compensación y trabajarás para mí durante 2 años a salario de mercado hasta saldar tus deudas». Patricia enumeró cada palabra un pilar de su nueva fundación. «Y si no aceptas», continuó, «enfrentarás cargos criminales por fraude y desvío de fondos. Podrás ir a prisión y tu reputación profesional estará arruinada para siempre». Después de un largo y tenso silencio, Fernando asintió. «Acepto sus condiciones». Hemos llegado al final de otra historia inspiradora. Espero que el viaje de Patricia te haya conmovido tanto como a nosotros al contártelo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.